Hola, bienvenidos a un nuevo video tutorial de jarroba.com. En este video tutorial vamos a comenzar un curso de MongoDB que va a estar destinado a trabajar con Mongo y ver cómo interactuamos con los datos que se guardan en esta base de datos. Un poco como prerequisitos para este curso, sería interesante sería interesante, ¿no? Será obligatorio que tengáis instalado MongoDB en vuestro ordenador. Aquí hicimos en su momento una entrada de cómo instalar MongoDB en un ordenador Mac, pero bueno, por internet hay muchos tutoriales de cómo instalarlo para Windows o para cualquier distribución de Linux, que es bastante sencillo. Y bueno, otros prerequisitos para este curso, pues estaría bien que tuvieseis ciertas nociones de diseño software, también que sepáis algo de programación orientada a objetos y de bases de datos relacionales para que podáis comparar un poco las bases de datos relacionales con lo que es Mongo. Pero vamos, que estos tres últimos prerequisitos no son necesarios al 100%, aunque os ayudarán a seguir mejor este curso. Bien, vamos a comenzar este curso diciendo qué es MongoDB, y es que es un sistema de base de datos multiplataforma orientada a documentos y de esquema libre. También a MongoDB lo suelen llamar como sistemas de bases de datos no SQL o no relacionales, aunque bueno, en realidad no me gustan mucho esas definiciones porque MongoDB no es lo contrario a SQL o bases de datos bases de datos relacionales, y por tanto no me gusta porque no presenta una filosofía contraria, sino presenta otra filosofía a las bases de datos relacionales. Bien, dicho esto, vamos a empezar mostrando un gráfico de donde se sitúa Mongo, y lo vamos a hacer con esta gráfica, que es la gráfica que nos suelen mostrar la gente de Mongo University. Y bueno, empiezan vendiéndonos Mongo de esta forma. Nos ponen una gráfica de escalabilidad y funcionalidad de escalabilidad y rendimiento respecto a la funcionalidad, y nos muestran dónde se sitúan los sistemas de bases de datos. Están los sistemas de bases de datos que son muy escalables y te ofrecen un alto rendimiento, pero ofrecen poca funcionalidad. Por otro lado están los sistemas de bases de datos que ofrecen un poco menos de escalabilidad y rendimiento, pero más funcionalidad, como son los casos en los que se guardan pares clave valor, lo que se te conoce también como diccionarios. Y luego más abajo, en esta parte de aquí que muestro, están los sistemas de gestión de bases de datos relacionales, que tienen mucha funcionalidad pero muy poca escalabilidad y rendimiento. Y por el contrario, pues Mongo, evidentemente, por eso los de MongoDB University ponen esta gráfica, pues presenta una gran escalabilidad y rendimiento y una gran funcionalidad. Esto es cierto de la escalabilidad y rendimiento porque, bueno, en fin, Mongo, el límite de la escalabilidad está en el número de máquinas que tengamos, y porque se basa en un sistema de clusters. Y bueno, la funcionalidad pues también es muy grande, ¿no? No vamos a entrar a ver cómo está Mongo hecho por debajo, pero bueno, simplemente pues que sepáis que estas son un poco las características que ofrece Mongo. Bien, como todo lo que solemos hacer en esta web, lo hacemos de forma práctica, y vamos a ver las diferencias que hay entre MongoDB y las bases de datos relacionales con un ejemplo. Supongamos que nosotros queremos hacer una aplicación o un sistema software que trabaje con datos de equipos de fútbol. En el equipo de fútbol que guardaremos su nombre, el nombre del entrenador, si está en primera división o no, su página web, datos relacionados con su estadio de fútbol, y guardaremos también el capitán o capitanes que tenga ese equipo. Evidentemente, pues estos requisitos o esta información que vamos a guardar la representamos en un diagrama de clases, que es este de aquí, y con sus relaciones pues vemos las restricciones, ¿no?, que pueda tener. Pues que un equipo de fútbol pueda que no tenga ningún estadio, o pueda tener varios estadios, que pueda tener uno o varios capitanes, etcétera, etcétera. Si estos requisitos que mostramos en este diagrama de clases estos datos los tuviéramos que guardar en una base de datos relacional, pues tendríamos un esquema de tablas de la base de datos, o un diagrama entidad-relación del siguiente estilo, en el que tendríamos pues 5 tablas en que guardaríamos cada uno de estos datos. Yo aquí planteo una pregunta, y es que ¿cómo
cómo haréis una consulta o query para obtener todos los datos de un equipo de fútbol y mostrarlos en un documento después de tratar esa query. Pues bueno, sería una query un poco larga, más que compleja, y bien es cierto que los expertos en SQL la sacarían en un momento, los que no somos tan expertos pues nos costaría un poco, pero también sacaríamos todos los datos para mostrar por pantalla algo parecido a este documento que muestro aquí, ¿no? Pues poner club, dos puntos, el nombre del club, entrenador, el Cholo, bueno, es un ejemplo del Club Atlético de Madrid, y bueno, pues decir que para imprimir este documento por pantalla, después de tratar la query, pues sería un poco complejo. Este, como digo, como pongo aquí, es un ejemplo un poco trampa, porque lo que quiero mostrar es cómo Mongo esto nos lo hace mucho más fácil, ¿no? Bueno, MongoDB lo que hace es guardar los datos en documentos, y estos documentos los guarda en formato JSON. Bueno, en realidad lo guarda en formato BSON, en binary JSON, pero bueno, desde el punto de vista de desarrolladores, que es como vamos a enfocar este curso, pues vamos a ver que, o sea, lo que nosotros vemos cuando hacemos una query es un documento en formato JSON, y por tanto si tuviéramos en nuestra base de datos relacionados con equipos de fútbol, pues si buscásemos, por ejemplo, que nos diesen todos los datos del Atlético de Madrid, pues Mongo nos daría como resultado de la query esto de aquí, que es un documento que está en formato JSON, vemos todos sus datos, y bueno, vemos aquí un identificador de este objeto club, que bueno, lo asigna por defecto. Este numerito de aquí veis que es un número en hexadecimal, y para poner este número lo asigna en función de la dirección MAC que tenga nuestra tarjeta de red en el ordenador. Y bueno, esto lo que viene a decir es que es prácticamente imposible, bueno, es imposible que si juntásemos todas las bases de datos del mundo de Mongo, pues nunca habría un identificador igual. Bueno, decir que también podemos asignar los identificadores nosotros, el que queramos, pero si no, pone uno por defecto. Así que bueno, en resumen, Mongo guardaría los datos en formato JSON y los presentaría los datos en formato JSON. Y bueno, para mostrar todos estos datos teníamos que hacer esta query, que es tan sencilla como db.nombre de la colección, y búscame el documento cuyo club sea igual a Club Atlético de Madrid, y nos buscaría este documento. Bien, esto pues es una ventaja que Mongo trabaje con el formato JSON, porque no sé si decir absolutamente todos, pero la inmensa mayoría de los lenguajes de programación que hay que pueden tratar con Mongo, pues parsean los documentos en formato JSON. Bueno, tienen librerías y APIs que te lo parsean de forma muy fácil, y bueno, pues gran parte de las aplicaciones móviles que trabajan con datos, pues los datos se les suelen enviar en formato JSON, y tanto en Android como en iPhone como para Windows Phone, etcétera, pues es muy fácil parsear documentos en formato JSON, con lo cual es una ventaja muy importante, ¿no? Entonces, bueno, esta es una de las cosas buenas, ¿no? Que aparte de JSON pues es muy entendible, por decirlo de alguna forma, y es un formato muy ligero. Bueno, si hiciésemos una consulta a nuestra base de datos de fútbol y mostrásemos todos los documentos que tenemos, bueno, en este caso voy a mostrar 3 documentos que corresponden al club del Fútbol Club Barcelona, al Atlético de Madrid y al Sporting de Gijón. Tengo algún club más metido en esa base de datos. Pues podemos ver varias cosas, ¿no? Que tanto lo que tengo guardado del Barcelona como del Atlético de Madrid, vemos que los atributos son iguales. Bueno, están en distinto orden, pero los atributos son iguales. Todos tienen su nombre del club, su capitán, su entrenador, si están en primera o no, el nombre del estadio, su nombre, su capacidad, sus coordenadas, su página web. Pero, por ejemplo, vemos que este club, el Sporting de Gijón, pues no tiene el nombre de su capitán o capitanes, no tiene las coordenadas de su estadio, o sea que le faltan datos. Esto en una base de datos relacional, bueno, no en la que he mostrado arriba, pero si pusiéramos como requisitos que puedan estar los campos a null, pues lo único que teníamos en la base de datos serían campos
a null, campo sin datos. Sin embargo, en MongoDB lo que no tiene datos no lo guarda, con lo cual vemos que es muy flexible esta base de datos. Y por el contrario, si en un momento dado, en este hipotético proyecto que mostramos aquí, si ahora llegase el cliente y nos dijese, pues ahora hay que guardar los datos personales de cada uno de los futbolistas que juegan en su equipo, pues bueno, nos tendríamos que crear una nueva entidad que fuera pues jugador de fútbol, con sus atributos, etcétera, etcétera. Y esto afectaría a este modelo de aquí, que tendríamos que añadir una nueva tabla, tendríamos que añadir relaciones, igual tendríamos que modificar alguna de estas tablas, en fin, que un nuevo requisito en nuestra aplicación pues sería un poco caótico. De esta forma Mongo no sería caótico porque simplemente añadiríamos un nuevo atributo a nuestro objeto equipo de fútbol y ya está. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo muy sencillo, ¿vale? Voy a acceder a Mongo y bueno, voy a ver mis bases de datos que tengo aquí. Tengo dos bases de datos en mi equipo y voy a decir que use la de equipo fútbol. Equipo fútbol. ¿Vale? Dentro del equipo fútbol puedo ver las colecciones y voy a usar la colección de equipos fútbol. Equipos fútbol.finds.pretty. Esto lo que estoy haciendo es que voy a mostrar todos los datos de los equipos de fútbol que tengo. Todas estas consultas ya las veremos más adelante, esto simplemente es un ejemplo. Y por ejemplo, si yo lo que quisiera es añadir al Real Madrid un nuevo atributo, por ejemplo que sea los años que tiene el entrenador, pues lo podría hacer y el objeto Real Madrid pues tendría un atributo más que el resto de los objetos equipo, ¿no? Entonces, pues, por ejemplo, podría poner db.equipos fútbol. Sería update y lo que voy a hacer, vamos a ver, un poco la estructura sería esta, false, true. Aquí en este primer campo pondría cuál sería la búsqueda, pues sería que club fuese igual a Real Madrid, y la búsqueda, o sea, y sería añadir un nuevo campo que sería set, dos puntos, y sería pues por ejemplo años entrenador. Y bueno, en la actualidad el Ancelotti lleva una temporada, vamos a poner 1. Si hiciéramos esta consulta, pues lo que haríamos sería añadir un nuevo atributo al Real Madrid y si buscásemos veríamos que aquí en el objeto Real Madrid pues tendríamos un atributo más que no tendría ningún otro objeto de nuestra base de datos, ¿no? Ningún otro documento. Entonces, bueno, en ese sentido Mongo está muy bien porque sobre todo en estos proyectos que suelen seguir metodologías ágiles de desarrollo y demás, que el cliente pues está muy encima y mañana te meto un requisito o pasado mañana te quito un requisito, pues bueno, Mongo está muy bien para hacer este tipo de metodologías y que el cliente pues pueda poner nuevos requisitos sin que tengamos que retocar toda la estructura de la base de datos. Y bueno, esto es un poco lo que he querido explicar en esta primera entrada del curso y son un poco las características de Mongo. Lo que también quiero decir es que aquí no vamos a hacer esta cruzada que parece que hay por internet de que ahora vamos a hacer todo a Mongo, sino Mongo pues tiene una serie de características, las bases de datos relacionales tienen otras características y bueno, no es que a partir de ahora todos los proyectos haya que hacerlos con Mongo, sino que bueno, Mongo nos ofrece una serie de cosas que no nos ofrece las bases de datos relacionales y al revés. Si este proyecto que yo muestro aquí tuviese muchas más relaciones entre sus datos y demás, pues probablemente lo suyo sería utilizar bases de datos relacionales en vez de Mongo. Así que bueno, esto ha sido todo. Espero que os haya gustado y en próximos tutoriales iremos aprendiendo más sobre Mongo. Hasta luego.